Buenos días chicos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy que vamos a hacer un resumen de la historia de Moisés. ¿Sí? Lo hemos resumido en estos 7 puntos fundamentales que nosotros hemos visto en los trabajos prácticos. En la historia de Moisés vamos a comenzar un poquito hablando sobre su infancia, en donde lo que nosotros sabemos que Moisés fue rescatado por la hija del faraón, luego de que el faraón había decretado de que todos los niños, hijos de judíos, varones, deberían ser arrojados al río Nilo. ¿Sí? Él fue rescatado y luego fue criado en la corte del faraón como si fuera un hermano casi del hijo del faraón. ¿Sí? Ahí fue criado Moisés y él nunca supo, hasta un poco más grande, de que era hijo de un hebreo. Esto sucede cuando Moisés, ya más grande, se da cuenta de cómo estaba maltratando a una persona, intenta defenderlo, esa persona es una persona hebrea, intenta defenderlo y termina matando al guardia. Cuando se entera el faraón, lo manda a buscar para matarlo. Cuando esto ocurre, él huye hacia el desierto, va hacia la zona de Harán, en donde ahí va a conocer a Jetro y también se va a conocer a Séfora, que va a ser su esposa. Cuando estaba allí, Moisés va a recibir esta revelación por medio de Dios, en donde en una zarza ardiendo, que es como un arbusto que no se consume, o sea, parecía de que el fuego siempre estaba prendido y no se apagaba, Moisés va a recibir la misión por parte de Dios. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la misión? Va a ser de que él va a ser el encargado de liberar al pueblo de Israel que está sometido a la esclavitud. Llevaban 400 años desde la historia de José, que ocurrió alrededor del año 1650 a.C., hasta 1250 a.C., que es más o menos cuando aparece Moisés. Estamos hablando aproximadamente de 400 años en donde el pueblo de Israel vivió como esclavo en Egipto. No solamente recibió la misión, sino que es importante la historia de Moisés porque es el lugar en donde Dios se revela, o sea, que se da a conocer y le va a revelar, ¿sí?, quién es Él. Y se va a revelar con un nombre, con el nombre de Yahvé. Y ese va a ser el nombre, que significa soy el que soy. Para que lo reconozcan, Moisés a Dios primero va a revelar, como vimos en el trabajo práctico, como el Dios de Abraham, como el Dios de Jacob y de Isaac. O sea, que había toda una continuidad, que es el mismo Dios, por eso primero se presenta así y después le revela esto de que él es Dios. Y nosotros vamos a tener acá algo muy importante en Moisés, porque es cuando empieza a aparecer el concepto de que es un solo Dios. Antes cada familia tenía su Dios, ¿sí? En cambio acá ya empieza a aparecer la idea de que en realidad no es que cada familia tenga un Dios, sino que hay un solo Dios que los reúne a todos. En esta misión que Dios le va a dar de liberar a Israel de la esclavitud, Moisés va a tratar de convencer al faraón de que los libere y que lo deje volver a la tierra que Dios le había prometido, que era la tierra de Canaán. Como el faraón no quiere saber nada, como el faraón endurece su corazón, Dios, por medio de Moisés, va a enviar las plagas. ¿Sí? ¿Qué son las plagas? Las plagas son hechos extraordinarios que sucedieron y que llevaron a que el faraón tome la decisión de que el pueblo pueda irse. ¿Sí? Todas estas plagas pueden, ustedes si buscan o si se ponen a investigar, pueden llegar a tener una explicación, por así decirlo, científica. ¿Sí? Y probablemente todas estas plagas, por los estudios históricos que hay, no hayan sucedido todas al mismo tiempo, sino que a lo largo de esos 400 años pueden haber sucedido esas plagas. ¿Qué pasa? El autor, cuando quiere mostrar cuál es el poder de Dios, las pone todas juntas y como se le hubiese dado a Moisés. Vamos a ver que el pueblo judío a Moisés le otorga una autoridad muy grande. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cuando hablemos de la muerte de Moisés, qué tan grande que termina siendo un poco ridícula. Bueno, en estas 10 plagas que suceden, la última, que es la más terrible, es en donde mueren los primogénitos de los egipcios, pero no de los hebreos. ¿Sí? Una explicación científica que se puede dar es que los dos pueblos, tanto el hebreo como el egipcio, vivían en lugares distintos y por lo tanto podrían haber afectado solamente a una zona y no a la otra.
Esa es una de las explicaciones que puede llegar a haber desde lo histórico. ¿Sí? Y luego de esta muerte de los primogénitos, en donde después de la 10ª plaga se va a celebrar la Pascua judía, que es la celebración del paso de la esclavitud a la libertad, en donde va a comenzar todo este periodo que se llama el Éxodo, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la 10ª plaga el faraón le va a permitir al pueblo que se vaya. De hecho, más que permitir, los echa, no quiere saber nada, no quiere saber nada con enfrentarse a ese Dios, y los va a echar y los va a dejar que se vayan. Por eso se llama Pascua, que significa paso de la esclavitud hacia la libertad. Y comienza este periodo del éxodo. ¿Qué es un éxodo? Un éxodo es una, digamos, huida o una movilización masiva de un pueblo que se va de un lugar. Y en este caso estamos hablando del pueblo de Israel que se va desde Egipto hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Este éxodo va a pasar por todo el desierto. El camino que hacen va por el desierto, en donde se habla de que estuvieron 40 años por el desierto. Es un camino que aproximadamente en 2 meses a pie pueden llegar a hacerlo. Entonces, ¿por qué estuvieron 40 años? Nosotros un poco vimos en el video hablando de esto, de que 40 habla de un número simbólico, habla de un número que significa una etapa cumplida, que empieza otra etapa. Habíamos visto en algún momento cuando hablamos de Noé que el 40 tiene un número simbólico, igual que 400, que habla de que es mucho tiempo. Como la lengua hebrea no tiene el concepto o la palabra mucho, usan exageraciones. ¿Cuánto tiempo es 40 años? No lo sabemos. Sí sabemos que había un antes que estaban esclavos y había un después en donde están libres. Durante este tiempo por el desierto, Dios los va a acompañar, los va a guiar con una nube de fuego durante la noche para que se pueda ver y una columna de humo durante el día, ¿sí? Que era visible a simple vista, en donde Dios les va a dar la comida, perdón, donde les va a dar el pan, donde les va a hacer que confíen y aprendan a convivir como un pueblo. Porque antes todos tenían un solo objetivo, que era liberarse de la esclavitud. Ahora la pregunta era, ¿qué pasaba cuando llegaban a la tierra prometida y ya las intenciones no eran las mismas? Entonces, el desierto sirve para aprender a convivir como un pueblo y aprender a confiar sobre todo en Dios. ¿Sí? Este Dios que los va a sacar de la esclavitud, los va a hacer atravesar el Mar Rojo, como nosotros vimos. La explicación más lógica que pudo haber pasado es esto de que este viento formara ese puente que permitiera pasar durante un periodo de tiempo y pudiera pasar la mayor cantidad, o en realidad todo el pueblo de Israel. ¿Qué pasa con el tema de los egipcios, que nosotros por ahí hemos visto que los cubren con agua? Lo más probable que haya pasado es que al ir con carros, al ir con caballos, al ir con armamentos y con distintas otras cosas, cuando tenga que pasar por ese lugar, ese puente que es barro en realidad, se hayan quedado enterrados y no hayan podido continuar con la persecución del pueblo que iba a pie, iba con lo que tenía a mano, no llevaba muchas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, después nosotros, como vimos ahí en el video, están estos relatos de 2 autores que intentan mostrar el poder de Dios, aunque se contradigan. Durante este camino que hacen en el desierto van a llegar al monte Sinaí, en donde Dios va a hacer con Moisés y con toda la humanidad una alianza. Cuando nosotros hablamos de la alianza siempre hablamos de esta, en el que tiene 2 características. Primero, que Dios le va a decir que Él le va a dar la amistad y la protección, que Él va a ser su amigo, que los va a cuidar, que los va a proteger, y todo lo va a hacer lo mismo que hizo en el desierto. Pero acá ya hay algo nuevo, que es que el hombre también tiene que hacer algo para que se cumpla una alianza. ¿Sí? Los dos tienen que hacer algo. Si nosotros nos recordamos en la promesa que Dios le hace a Noé, que no iba a volver a destruir a la humanidad, el hombre no tenía que hacer nada. Es una promesa que Dios hace. A Abraham también, y se le promete de que le va a dar tierra y descendencia, pero Abraham no tenía que hacer mucho. Acá ya sí. Acá ya hay un ida y vuelta. Dios promete la amistad y la protección y el hombre se compromete a cumplir los mandamientos.
De hecho, vamos a ver que en toda la historia que empezamos de acá en adelante, con todos los temas que siguen, eh, siempre esto es lo que pasa. Hay una ruptura con la alianza. O sea, hay algo que el hombre no cumple con respecto a los mandamientos, entonces Dios ¿qué hace? No da la amistad y la protección. Siempre es un ciclo que se vuelve a repetir. Cuando siguen caminando por el desierto, vamos a ver que el pueblo empieza a dudar de Dios, porque esto se iba haciendo largo, porque no pasaban las cosas como el pueblo quería, porque Moisés se tardaba mucho o se iba solo mucho tiempo al Sinaí a estar con Dios, entonces al pueblo mucho que no le gustaba y quería que las cosas fueran más rápido. Entonces Dios lo único que le pedía es que confiaran en Él, o sea, Él los había sacado de la esclavitud, los llevó por el desierto, los guió, les dio la comida, les hizo atravesar el Mar Rojo, estableció una alianza, le hizo una promesa, los lleva a la tierra prometida y ellos siguen desconfiando de Dios. Entonces llega un momento en donde mandan, cuando están muy cerca de la tierra prometida, mandan a ver cómo era la tierra prometida. ¿Sí? Mandan unos espías. Cuando vuelven esos espías, vuelven maravillados y usando las exageraciones, porque recuerdan que no tienen la palabra mucho, usando esas exageraciones y diciendo, es una tierra que uno levanta una piedra y sale leche y miel. O sea, los tamaños de las uvas, del racimo de la uva, es del tamaño de una persona, usando las exageraciones para decir que era una tierra que era muy fértil. ¿Sí? Entonces empiezan a desconfiar, a decir, bueno, ¿y cuándo llegamos? ¿Y cuándo no llegamos? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Y Dios le dice, bueno, confíen en que va a ser así. Y ellos empiezan como a desconfiar un poco de Dios. Entonces, en esta desconfianza y en este no cumplir con los mandamientos, Dios se termina enojando un montón y hace este tipo de maldición que dice que ni Moisés ni ninguno de esa generación van a entrar a la tierra prometida. O sea, los hijos de toda esa gente que salió y que atravesó el desierto, esos hijos sí van a entrar a la tierra prometida, pero ellos, por desconfiar de Dios, no van a entrar. Y, de hecho, vamos a ver que Moisés, ¿sí?, muere en el monte Nebo, que el monte Nebo está frente, ¿sí?, frente a la tierra prometida. Se dice que desde ahí él podía ver, como si yo le dijera, el Cerro Arco. Desde ahí pueden ver toda la tierra prometida, desde ahí podía ver todo lo que Dios le había prometido, pero no llegaron a cruzar. Tenían que cruzar un río que es el río Jordán y no llegaron a cruzar, y vamos a ver que Moisés muere ahí en el monte Nebo. ¿Por qué le decía más temprano esto de la importancia que le daba al pueblo de Israel a Moisés? Bueno, por ejemplo, le da a Moisés, dice que Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Entre eso está el Éxodo y el Deuteronomio, que es el libro en donde narra la muerte de Moisés. Entonces imagínense, Moisés no pudo haber escrito cómo se murió él. ¿Sí? Pero bueno, con tal de darle mucha importancia y mucha relevancia a su figura, por ejemplo, como la escritura de los primeros 5 libros de la Biblia, cosa que todos sabemos que no ha sido así. Muy bien, hasta acá está lo fundamental que nosotros necesitamos saber sobre la historia de Moisés. ¿Sí? Con este cuadro que ustedes van a tener que copiar, que ustedes van a tener que tener, y esta explicación, ustedes tendrían todo lo que necesitan saber sobre la historia de Moisés. ¿Sí? Ni más ni menos es lo más importante que nosotros tenemos ahora. Así que espero que hayan podido comprender, y si surge alguna duda, por supuesto, me lo consultan. Que anden muy bien.